Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Jordani. Para los que no me conocen, pertenezco a la iglesia Cristo Vive de la ciudad de Tampa, Florida, auspiciada por los pastores Onel López y Kenia López. Y esta tarde estoy aquí con ustedes para compartir un poco de la palabra. Un poco inquieto he estado en estos días por un tema un poco controversial que está en las redes sociales, donde hay contiendas entre hermanos, donde hay discusiones, donde hay incluso ofensas entre hermanos y sobre todas las cosas porque veo que hay mucha confusión con respecto a un tema que todos deberíamos de estar claros porque la palabra lo deja bien explícito, y este tema es el tema de la salvación y el guardar el sábado. Somos salvos por guardar el sábado, somos salvos porque no guardamos el sábado. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios al respecto? Hoy yo quiero compartir con ustedes un poco del libro de los Gálatas. Vamos a estar viendo todo el capítulo 3, estar viendo a lo largo del capítulo 3 algunos aspectos que son importantes tener en cuenta antes de nosotros pues someternos a condenarnos o a condenar a otros por guardar o no guardar el sábado que estaba embarcado en la ley mosaica. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra? Bueno, la palabra nos enseña que en la ley mosaica era necesario que los judíos guardaran el sábado, porque si no lo cumplían, pues iban a ser malditos, iban a ser apedreados, iban a ser eliminados, iban a ser quitados raídos de la tierra. Pero ¿qué nos habla realmente la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice de guardar la ley? Debemos de guardar la ley para ser justificados, para ser delante de Dios justificados, para ser delante de Dios ya salvos delante de la presencia de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra? Vamos a ver la epístola de los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, el capítulo 3. Vamos a hablar un poco de esta epístola, porque esta epístola también está tratando un poco de este mismo tema. Los galadienses eran un grupo de cristianos que fue creada esa congregación por Pablo, él fue quien la plantó. Ellos tenían fe, ellos tenían todo lo necesario, ya tenían un camino trazado en la fe del evangelio, creyendo en Cristo Jesús como único Señor y Salvador, creyendo en Jesús como el único camino, la verdad y la vida, como está escrito, y su fe estaba puesta en las cosas de arriba, estaban puestas en Cristo. Ellos no tenían nada de que titubear, en nada de que arrepentirse, porque ya el arrepentimiento para alcanzar salvación ya habían sido bautizados, habían recibido la promesa del Espíritu, que es por medio de Cristo Jesús, por fe en Cristo Jesús, y estaban viviendo una vida y corriendo una carrera cristiana con fe y con obediencia, hasta un momento en que llegaron un grupo de judíos y se introdujeron dentro de la congregación, invadieron allí la congregación y comenzaron a introducir dentro de la doctrina, este problema doctrinal que no viene de ahora, sino que viene desde ese tiempo. Empezaron a introducir temas del judaísmo, temas relacionados con cumplir mandamientos, temas relacionados con cumplir con obras de la carne para poder ser justificados delante de Dios, porque eso era lo que los judíos conocían. Como no conocían la gracia, a ellos todavía les costaba trabajo aceptar que ya la gracia era algo que estaba suplantando el pacto antiguo, que era un nuevo pacto mediante la sangre de Cristo. Y entonces estos comenzaron a hacer aquellas cosas que aquellos judíos estaban mandándole a hacer, incluyendo la circuncisión, y Pablo tuvo que enviarles una carta para amonestarlos, para que ellos supieran que estaban tomando un camino que no era el camino correcto, estaban tomando un camino que no era lo que Cristo había mandado a hacer. Vamos a ver el capítulo 3 de los Gálatas y vamos a iniciarlo, a ver qué es lo que nos enseña todo este capítulo, sin tener en cuenta de que todo el libro de los Gálatas, completamente el libro de los Gálatas, está referido desde que comienza, referido al tema de la doctrina. O sea, un libro que habla doctrinalmente sobre el evangelio de Cristo, que nos enseña a tener cuidado y a perseverar en fe para mantenernos en el evangelio que Cristo dejó para sus escogidos, para sus hijos, para aquellos que van a ser redimidos el día de la redención con su Santo Espíritu. Entonces vamos a ver lo que dice este capítulo 3. El subtítulo que tiene, el primer subtítulo es: el Espíritu se recibe por la fe. Y comienza diciendo así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois?, le pregunta Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?, les vuelve a preguntar Pablo. Tantas cosas
habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo inicia este capítulo haciendo una amonestación fuerte a los galatienses porque ellos estaban buscando la manera de justificarse ellos mismos para ser salvos, quitando de la ecuación a Jesús, como si Jesús, lo que hubiera hecho Jesús en aquella cruz, no fuera suficiente para que nosotros pudiéramos alcanzar nuestra redención, para que nosotros pudiéramos llegar a ser redimidos por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre del pacto, que en la antigüedad era por machos cabríos, pero en este tiempo fue por medio de la sangre del Hijo de Dios. Esa sangre que nos redimió, que nos limpió, que nos purificó, esa sangre que quitó y borró todas nuestras manchas y nuestros pecados y hoy nos hace ser hijos de Dios delante de su presencia. Por esa sangre por la cual hoy nosotros podemos decir Abba Padre y podemos entender que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y que hoy muchos todavía están en duda de que necesitan hacer algo, añadirle algo a lo que ya hizo Cristo, que fue cumplir aquella ley, para que nosotros pudiéramos ser redimidos y para que nosotros pudiéramos realmente volver a recibir ese pacto inicial cuando Dios hizo al hombre, de poder nosotros ser reyes en la tierra, de poder nosotros tener la oportunidad de gobernar la tierra que fue quitada en el momento en que nuestros primeros padres pecaron. Entonces él está haciendo aquí una pregunta. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Ellos no conocían la ley. Esa ley era la ley judía, la ley mosaica. Ellos conocían lo que ellos escucharon. Ellos conocían lo que ya habían recibido por medio del Espíritu, por medio de lo que Pablo, que sí era judío y sí conocía de la ley, les estaba enseñando. Y ellos recibieron ese Espíritu por medio de todo lo que ellos pudieron escuchar. Por eso la palabra nos dice a nosotros que el oír es por la fe y la fe es por la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra para no ser engañados, mis amados hermanos. Después le dice, tan necios sois. Le pregunta Pablo, habiendo comenzado, dice Pablo, por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, habiendo empezado por las obras espirituales, por lo que primero que yo les enseñé, por lo que Cristo dejó enmarcado, ahora van a volver a la ley, van a volver a aquello que los va a volver a ser esclavos. Pablo les está exhortando y los está amonestando porque ellos no entendían lo que estaban haciendo, porque había un grupo de judíos que los estaba presionando y diciéndoles que tenían que hacer aquellas obras, que tenían que cumplir con aquellos mandamientos para poder ser salvos. Pero ¿qué nos está enseñando Pablo aquí realmente? No te hace falta la ley para ser justificado. Vamos a continuar. Dice, tantas cosas habéis padecido, versículo 4, en vano, si es que realmente fue en vano. Y dice el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Esta es la primera amonestación que Pablo les está haciendo a ellos. O sea, todo lo que ustedes han visto, todas las maravillas, todos los milagros, todas las cosas que han podido ver que han sucedido alrededor de ustedes han sido por las obras de la ley, por cumplir con las obras de la ley, o han sido realmente por el oír con fe. Y los galatienses continuaban en sus faenas mientras Pablo escribía esta carta para hacerles entender de que estaban torciendo la palabra, que estaban torciendo el camino, de que estaban torciendo la doctrina y que estaban cambiando nuevamente de lo que ya habían sido libres para ser esclavos una vez más de aquello de lo que ya Jesucristo los había liberado. Continúa el pasaje en el versículo 6 hablándonos del pacto de Dios con Abraham y nos dice así el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. No dice que Abraham hizo obra, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, porque los gentiles no tenían la ley, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquellos judíos habían entrado allí a la congregación de los galatienses para trastornar toda aquella enseñanza, toda aquella doctrina que Pablo ya les había mostrado de cómo era el vivir
cómo era el vivir de un cristiano, cómo era el caminar de un cristiano por medio del evangelio de Cristo, de cómo era morir a la carne para vivir por la fe, para nosotros poder alcanzar esa redención, para poder alcanzar esa promesa bendita del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y que hoy nosotros somos templo de Él para que Él nos lleve a toda verdad como está escrito. Pero aquellos judíos que no conocían estas cosas espirituales estaban trastornando la credibilidad de todo lo que Pablo ya le había enseñado a los galatienses, y de igual modo en este tiempo estamos teniendo algunos hermanos que son de otras denominaciones, algunos hermanos que piensan que guardar el sábado los va a hacer salvos, y muchas veces lo que están haciendo es yendo en contra de lo que ya Cristo ha establecido en el momento en que Él con su sangre Él firmó el nuevo pacto para que nosotros hoy fuéramos liberados y redimidos de la maldición de la ley. Continúa el versículo 9 diciendo, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aquí nos vamos a ir ahora un momento a Deuteronomio 27:26 que dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. El pueblo conocía que todo el que no hiciera y no cumpliera con las palabras, con lo que estaba escrito en la ley, era una persona maldita, y aquello hacía que aquella persona fuera excluido de la congregación, incluso muchas veces fuera hasta matado, sea asesinado, o sea, fuera apedreado. ¿Por qué? Por no cumplir con el sábado. Por eso veíamos en el Nuevo Testamento cómo perseguían a Jesús y una y otra vez, cada vez que él hacía una hora de sanidad el sábado. Por eso veíamos cómo una y otra vez los fariseos y los escribas estaban detrás de Jesús, porque el día sábado, que era día de reposo, hacía obras que ellos sabían que no eran permitidas en la ley, pero sin embargo no sabían que Él era el Dios del sábado, que Él era el dueño del sábado, que era Él mismitico, era el que permitía las cosas el sábado, porque Él era el que venía a cumplir aquellos que ellos nunca podían cumplir, porque había momentos en que Él les decía, ¿cuál de ustedes, está escrito en la palabra, quién de ustedes cuando una oveja cae en un pozo, día de reposo, no va y la saca y la cuida? Y todas estas cosas Jesús se las exponía a ellos en la cara y los confrontaba, porque ellos sabían que no estaban cumpliendo realmente con guardar el sábado. No estaban cumpliendo realmente con lo que estaba escrito en la ley. Dios les estaba confrontando, Jesús los estaba confrontando, pero hoy todavía tenemos un grupo de hermanos, tenemos un grupo de creyentes que creen que cumplir con la ley mosaica nos va a hacer salvo. Pero vamos a ver, a medida que vamos leyendo aquí, que nos sigue diciendo el pasaje. Dice aquí, dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, dice la palabra, por la fe vivirá. Y esto lo vemos en el libro de Habacuc 2:4. Esto está escrito también en el libro de Habacuc 2:4, que el justo por la fe vivirá. Entonces, si nosotros vamos a vivir por la fe, ¿cómo va a ser posible que yo voy a comenzar nuevamente a estar tratando de cumplir con los mandamientos que están descritos en la ley? ¿Cómo yo voy a tratar de volver a cumplir la ley mosaica para justificarme yo, cuando el que me justifica ya está sentado en el trono? Ya Él resucitó, ya Él murió por mí, ya Él lo hizo todo, ya Él cumplió la ley. Por eso Él decía en el libro de Mateo 5, Él decía que Él no había venido, Mateo 5:4, si no más recuerdo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Pero ellos no entendían que se trataba de que ustedes no han podido cumplir la ley, pero yo la voy a cumplir para que ustedes puedan alcanzar salvación. Y de esto es lo que estamos tratando de ver hoy, mis amados hermanos. Él cumplió los 613 mandamientos que ningún judío ni ninguno de nosotros había podido cumplir. ¿Por qué razón? Porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Él lo hizo por ti y por mí, para que hoy fuéramos redimidos por medio de su sangre. Pero ahora, si yo intento hacer algo extra para yo tratar de alcanzar mi salvación, ¿será correcto esto? ¿Será correcto que yo intente hacer algo extra para yo tratar de alcanzar mi salvación, para yo tratar de verdad alcanzar la salvación de nuestro Señor? Yo creo fielmente que Él murió en la cruz, que Él cumplió los mandamientos que no pudo cumplir ningún judío, ni yo hubiera podido cumplir. Y creo fielmente que Él lo hizo para que yo fuera redimido. Yo no tengo que volver a hacer nada que tenga que ver con la ley. En estos momentos yo lo único que tengo que hacer es creer en Él, que está sentado en el trono, que Él resucitó de los muertos, que fue crucificado, que fue enterrado, que resucitó de los muertos y que está sentado en el trono reinando por los siglos de los siglos con poder y gran gloria. Esa es mi fe en aquel que nos está llamando a vivir por la fe.
no por las obras de la carne ni por las obras de la ley. Vamos a continuar, porque el versículo 13 nos dice algo importante. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él nos redimió a nosotros de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, versículo 14, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Por qué vamos a recibir la promesa del Espíritu? Por la fe. Mis amados hermanos, no vamos a confiar en que vamos a tener que hacer algo, a añadirle algo a lo que ya hizo Cristo para que nosotros podamos ser salvos. Ya Él hizo todo lo que Él tenía que hacer por nosotros y ahora a nosotros nos toca por fe vivir y creer en aquel que resucitó y vivir caminando conforme a sus mandamientos y conforme a la doctrina que Él dejó escrita en el Nuevo Testamento, que es la ley del nuevo pacto, ese nuevo pacto que tenemos y que Él hizo con la humanidad para llevarnos a la redención, para poder llevarnos de vuelta a casa. Versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, dice Pablo aquí, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Está refiriéndose al pacto que hizo el Señor, o sea, que hizo Dios con Abraham. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Quién era la simiente de Abraham? La simiente de Abraham era Cristo. Y dice aquí, no dice y a las simientes, o sea, muchas simientes, o sea, muchas personas que hayan nacido, que vengan, muchos creyentes, una simiente a Cristo, uno solo, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, dice Pablo, versículo 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, dice la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque la herencia es por la ley, o sea, si la herencia es por la ley, perdón, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham, se la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuál promesa? La de hacer bendita a todas las naciones de la tierra. ¿Cuál promesa? La de que nosotros hoy tenemos un Cristo crucificado que nos justifica, que intercede por nosotros, ese que manda su Espíritu todos los días para que esté en nosotros, para que sea activado, para que nosotros, ese Espíritu Santo, ese que nos dio su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos estar de victoria en victoria a pesar de las aflicciones y de las cosas que pasamos en este mundo, que nos va a llevar y nos va a guiar a toda la verdad, y esta verdad que es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad, mi hermano. Cualquier otra cosa que nosotros vayamos a buscar para tratar de justificarnos o de hacer, para tratar de justificar por obras o por cumplimiento de ley alguna, cualquier cosa que hagamos extra de lo que ya Cristo hizo en aquella cruz, nos va a hacer perder probablemente nuestra salvación. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a seguir viendo y al final vamos a ver algo también que está relacionado con este tema en Gálatas, en este mismo libro del capítulo 5, y ahí vamos a ver por qué razón puede peligrar nuestra salvación. Pero ¿cuál era el propósito de la ley realmente? Mira cómo continúa Pablo diciéndolo aquí. Entonces, versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, dice Pablo, a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, o sea, el mediador de nuestro que es Jesús, ese que es el único mediador entre Dios y los hombres para que nosotros pudiéramos alcanzar esta redención que hoy estamos viviendo, esta redención que hoy estamos creyendo por fe, este momento en que nosotros estamos creyendo que un día va a sonar una trompeta y que nuestro Redentor nos va a llamar y vamos a ser reunidos con Él en las nubes, como dice la palabra en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:9, ese arrebatamiento que tantos estamos esperando. Ojo, necesitamos poner nuestros ojos en Cristo y leer la palabra para no ser engañados. Dice, continúa aquí diciendo aquí que fue, ¿para qué servía la ley? Dice que fue añadida por causa de las transgresiones, dice Pablo. ¿Cuáles transgresiones? Nuestras transgresiones, nuestros pecados. Ese era el objetivo de la ley, para que nosotros conociéramos los pecados verdaderamente, conociéramos qué cosa está mal en nosotros, qué está bien y qué no está bien. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Está desglosando de cómo el hombre podía conocer
qué cosa estaba bien y qué no estaba mal por medio de la ley, porque sin la ley el hombre no hubiera conocido dónde estaba mal, cuál era el pecado, y tal vez sin los profetas y la ley el hombre se hubiera, como dice la palabra, sin los profetas el pueblo se desenfrena, estuviera el pueblo desenfrenado, el pueblo estuviera continuamente en pecado, el pueblo estuviera continuamente en perdición, tal vez hubieran llegado al estado en el que llegó Sodoma y Gomorra, tal vez hubiera llegado al estado en que llegó la maldad en el tiempo de Noé, y hubieran sido consecuencias pues mucho más grandes, pero por misericordia, Dios envió aquella ley para que el hombre supiera cómo andar y cómo conducirse delante de él para andar correctamente y para que el hombre no pecara delante de Dios. Aún así, conocemos que los judíos nunca pudieron cumplir con los mandamientos, por eso todos los años tenían que ir al templo a hacer sacrificio, a expiar sus pecados. Y esto nos hace entender de que aquellos sacrificios no quitaban el pecado y aquella ley nunca dejaba de condenarlos a ellos una y otra vez porque nunca podían cumplir con ella. Entonces cada año tenían que ir y hacerlo para no morir. Pero hoy nosotros tenemos una victoria, hoy nosotros contamos con un Cristo que fue crucificado, sepultado y resucitado. Este Cristo que es resucitado, que fue nuestra Pascua en aquel momento que fue crucificado y resucitado, este Cristo en el que nosotros hemos creído es quien nos ha limpiado por medio del pacto de su sangre de todos nuestros pecados, y es el que ha quitado todo el pecado de la humanidad de una vez y para siempre por medio de ese pacto que hoy nos redime. Por lo tanto, ya hoy no somos malditos, ya hoy no somos malditos por la ley mosaica, ya hoy no tenemos que estar haciendo nada absolutamente, sino más que vivir por la fe y cumplir específicamente con las ordenanzas que Él nos dejó. Con esos dos mandamientos que son los que Él está diciendo que ahí se engloba toda la ley. Amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, en acuerdo. Dice, luego la ley, pregunta Pablo, ¿es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, si la ley que nosotros recibimos en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, verdaderamente nos pudiera llevar de vuelta al cielo, nos pudiera dar la vida eterna para nosotros estar delante de la presencia de Dios, ya nosotros estuviéramos haciendo la ley y verdaderamente por ella hubiéramos vivido y hubiéramos sido justificados. Pero aquí nos está dando a entender, no es posible que alguien que vaya a tratar de justificarse por la ley sea justificado. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura, o lo que continúa diciendo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. ¿A quién fue dada esa promesa? ¿A quién fue dado el Espíritu Santo? A los creyentes. ¿A los creyentes en quién? A los creyentes en Cristo Jesús, a los que tienen fe en ese sacrificio bendito, a los que tienen fe de que Él ya cumplió con aquella ley y nos redimió de aquella maldición que nos hacía cada día estar pendientes a cómo vivir y a cómo conducirnos delante de Dios. Todavía hoy tenemos que estar pendientes a cómo nosotros conducirnos delante de Dios, porque tenemos su Santo Espíritu para no contristarlo. Pero en estos momentos tenemos la gracia, que es un pacto diferente que nos permite en todo tiempo estar revisando, mirando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a vencer aquellas cosas que en el pasado en nosotros eran continuamente pecado, eran continuamente maldad y nos alejaban y nos apartaban de la presencia de Dios. Vamos a continuar. Pero antes, dice el versículo 23, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley. ¿Por qué confinados? ¿Por qué estábamos confinados? Bueno, estábamos encerrados solamente bajo la ley. Dice, encerrados bajo la ley. ¿Por qué? Encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, o sea, de manera que la ley, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En estos dos versículos, 23 y 24, estamos viendo que nosotros estábamos encerrados solamente en la ley para que a nosotros fuera revelado Cristo, para que nosotros de alguna manera en el ayo que estábamos viviendo, en esa queja, en ese continuo quejar, en esa continua angustia del pecado que vivíamos nosotros, pudiéramos nosotros ser llevados ¿a dónde? A Cristo, para que Él fuera revelado a nosotros, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no justificados por algo que yo fuera a hacer,
¿Qué pudiera añadirle yo a lo que yo he vivido en mi vida? ¿Qué pudiera añadirle a alguno de ustedes a lo que ha vivido en su vida? ¿Algún codo a la estatura nuestra podemos añadirle? No, nada podemos hacer si no tenemos fe en lo que Cristo puede hacer en nuestra vida. Y de esto se trata este capítulo, de introducir a todo creyente de que nosotros no debemos de volver a la ley, de que no volvemos a continuar viviendo por la ley, sino que debemos de mantenernos firmes en la fe, en la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Él continúa diciendo en el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo esa queja, bajo esa maldición de la ley, ya no estamos bajo aquellos mandamientos que continuamente eran fastidiosos, tal vez para los creyentes, porque les recordaba cada día que estaban mal delante de Dios. Pues, dice el versículo 26, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Aquí el Señor nos está dando a entender que somos herederos de Cristo a través de Abraham, por la promesa que le fue dada a Abraham, por medio de la fe, no por medio de yo hacer algo por mí mismo, o obras de mi carne, o obras que yo quiera hacer para hacer cosas buenas, para ser salvo, porque nada de esto me va a justificar delante de Dios. Ahora, hay algo importante. Tenemos que tener mucho cuidado en qué estamos creyendo, en que nos mantengamos firmes de no caer de la gracia en la que nosotros hemos sido llevados por medio de Cristo Jesús. Y esto lo vamos a constatar ahora también con el capítulo 5, con una pequeña porción que vamos a ver del capítulo 5 de los Gálatas, como Pablo también los vuelve a exhortar aquí. Le dice en el versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Pablo ya les está anunciando, les está diciendo, no se vuelvan a esclavizar aquello de lo que ya Cristo te quitó, aquello de lo que ya Cristo ya te liberó, aquello de lo que ya Cristo ya liberó de tu vida, de esa maldición que te hacía una y otra vez estar siempre pensando en que estás mal y estar midiéndote como si algo de lo que tú hicieras te fuera a justificar delante de Él. He aquí, dice versículo 2, yo Pablo, estamos en el capítulo 5, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, hablando de la circuncisión, que era una de las cosas fundamentales que exigían aquellos judíos para los galadienses en aquel tiempo, dentro de las cosas de la ley, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, ya lo que hizo Cristo, que tú lo sacaste de la ecuación, tú lo sacaste de esa ecuación ya, no te sirve de nada. ¿Para qué estás creyendo en Cristo si tú estás tratando de justificarte por lo que tú eres capaz de hacer? Y otra vez testifico, dice Pablo, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si tú vas a guardar un mandamiento de la ley, amado hermano, amada hermana, tú estás obligado a guardar todos los mandamientos de la ley, no uno, todos. Si te vas a circuncidar, tienes que guardar los 612 restantes. Si te vas a poner a guardar el sábado, tienes que guardar los 612 restantes. Cualquier cosa que tú vayas a guardar de la ley, tienes que guardar el resto de los mandamientos. Y esto es lo que Pablo les está diciendo aquí. Dice, si otra vez testifico, repitiendo el versículo 3 del capítulo 5, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Y dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues, dice el versículo 5, nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Nuestra justificación sigue siendo por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hasta aquí, hasta el versículo 6, dice el versículo 7, vosotros corríais bien, le está diciendo, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Le dice en el versículo 8 el apóstol Pablo. Él está hablando aquí de aquellos que quieren vivir por las cosas que están escritas en la ley, van a tener que cumplir toda la ley completamente, y no solamente eso, se desligan de la gracia de Cristo y caen de ella. Ojo, mis hermanos, esto es una alerta que yo les estoy haciendo para que ustedes continúen
perseverando y luchando y creyendo en la libertad a la que Cristo nos ha llamado, en la libertad a la que el Espíritu Santo nos ha llevado a nosotros, no siendo esclavos nuevamente de mandamientos de hombre, de doctrinas de hombre o de cualquier doctrina otra creada por cualquier otra cosa, ya sea, Dios mío, que el nombre de Jesús sea reprendido todo tipo de demonio que quiera introducirse en su pueblo por cualquier otro tipo de doctrina que sea creada por cosa alguna, porque la palabra nos dice que si aún un ángel viene a enseñarnos a nosotros un mandamiento diferente, o sea, un evangelio diferente al de Cristo, sea llamado anatema. Tengamos cuidado de nuestra salvación, cuidemos nuestra salvación como está escrito, con gran temblor y con gran temor, y perseveremos en oración, en la lectura de la palabra y buscando el rostro de Dios para no ser engañado en este tiempo donde nos advierte Mateo 24 que aún los escogidos serían engañados porque vendrían muchos falsos profetas y muchos falsos maestros enseñando cosas que no están relacionadas con lo que ya Cristo dejó establecido en su pacto, en ese pacto que está en el Nuevo Testamento establecido para su iglesia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes. Saludos especiales para toda la iglesia Cristo Vive, iglesia a la cual pertenezco, en la cual me presenté al principio, y para mis pastores y para ti muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.